Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente tiene a muchos de nosotros con el corazón en un puño, la lealtad en las relaciones, especialmente cuando hablamos de nuestras queridas celebridades turcas, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. El título de hoy, Amor a prueba, Serine y Atay superarán la lealtad, es una pregunta que resuena, ¿verdad? Hemos seguido de cerca sus carreras, hemos admirado su talento y, sí, también nos hemos preguntado sobre sus vidas personales y cómo navegan por el complejo mundo del amor, la fama y, por supuesto, la lealtad. Así que prepárense para un viaje de análisis, especulación y sobre todo, para una conversación honesta sobre lo que significa ser leal en el ojo público y en la vida privada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Ya saben, comunidad. Bueno, empecemos por el principio. Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos nombres que en el mundo del entretenimiento turco son sinónimo de éxito y carisma. Ambos han construido carreras sólidas, han conquistado al público con sus actuaciones y a lo largo de los años, sus vidas personales, o al menos lo que se filtraba de ellas, siempre han sido objeto de gran interés. Y aquí es donde entra la cuestión de la lealtad. No solo hablamos de la lealtad entre ellos, si es que han tenido una relación o la tienen, sino también de la lealtad que esperan sus seguidores, la lealtad a sus principios, a sus carreras, y cómo todo esto se entrelaza. A lo largo de sus trayectorias, hemos visto diferentes capítulos en sus vidas sentimentales, o al menos se ha rumoreado. Y cada vez que sus nombres se vinculan, la especulación sobre la profundidad y la solidez de esas conexiones no se hace esperar. ¿Qué define la lealtad en este contexto? ¿Es la fidelidad romántica a la discreción, el apoyo mutuo en sus proyectos, o quizás una combinación de todo ello? Consideremos el caso de Atay. Lo hemos visto crecer como actor desde Feria, pasando por Medcezir, y llegando a proyectos más recientes como The Protector y Yeşilçam. Siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, lo que paradójicamente, a veces aumenta la curiosidad. Cuando se le ha asociado sentimentalmente, las preguntas sobre la estabilidad de esas relaciones y la forma en que maneja la atención mediática siempre surgen. ¿Cómo afecta la exposición constante a la capacidad de mantener una relación leal y privada? Por otro lado, tenemos a Serine, una figura que irradia elegancia y talento. Hemos sido testigos de su evolución en series como Medcezir, Fi y Samaran. Serine, al igual que Atay, ha tenido sus momentos bajo el escrutinio público en cuanto a sus relaciones. La forma en que maneja estas situaciones, la manera en que parece priorizar su carrera mientras intenta mantener una esfera personal reservada, es algo que admiramos, pero también nos hace preguntarnos sobre los desafíos que enfrenta. La lealtad, en su esencia, implica confianza, compromiso y honestidad. En el mundo de las celebridades, estos pilares se ponen a prueba constantemente. La presión de la fama, las oportunidades que surgen, las giras, los rodajes en diferentes ciudades y, por supuesto, la omnipresente prensa y las redes sociales que buscan cada detalle. ¿Cómo pueden dos personas en la cúspide de sus carreras mantener una conexión leal y duradera si su vida pública a menudo parece eclipsar su vida privada? Pensemos en las dinámicas que podrían existir. Si Serine y Atay hubieran tenido o tienen una relación, ¿cómo equilibrarían sus ambiciones individuales con la construcción de un futuro juntos? La lealtad en una relación de pareja implica, entre otras cosas, apoyar los sueños del otro, incluso si eso significa sacrificios o distancias. ¿Han demostrado ambos en sus respectivas vidas esa capacidad de ser pilares de apoyo para sus parejas? Es fácil especular desde afuera, ¿verdad? Vemos las portadas, leemos los titulares y nos formamos una opinión. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas con sus propias luchas, sus propias prioridades y sus propias formas de entender y practicar la lealtad. Analicemos los aspectos que podrían poner a prueba su lealtad. Primero, la tentación. En el mundo del espectáculo, las oportunidades y las admiraciones son abundantes. Mantenerse fiel a una persona, especialmente cuando las agendas son tan apretadas y los viajes constantes, requiere un nivel de compromiso excepcional. ¿Han demostrado ambos esa solidez en sus decisiones, esa preferencia por lo establecido sobre lo efímero? Segundo, la presión mediática.
Cada movimiento, cada aparición pública, cada susurro es analizado y amplificado. Esto puede crear un estrés inmenso en cualquier relación. La lealtad aquí podría manifestarse en la forma en que se apoyan mutuamente para navegar esta tormenta mediática, en proteger su espacio privado y en presentar un frente unido si así lo desean. ¿Han mostrado esa fortaleza juntos, si es que han estado juntos, o han navegado estas aguas por separado pero con una comprensión tácita? Tercero, el crecimiento personal y profesional. Ambos son artistas en constante evolución. Nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevas facetas de su talento que explorar. La lealtad también implica permitir que el otro crezca, que tome riesgos, que se desarrolle plenamente sin sentirse amenazado o descuidado. Se han dado ese espacio mutuo para brillar individualmente mientras fortalecen su vínculo. Cuando hablamos de superar la lealtad, ¿qué significa exactamente? ¿Significa que la lealtad es un obstáculo que deben trascender para alcanzar un nivel superior de comprensión y compromiso? ¿O significa que la lealtad es la herramienta fundamental que les permitirá superar todas las pruebas que la vida y la fama les presenten? Personalmente me inclino más por la segunda opción. Creo que la lealtad, bien entendida, es la base sobre la cual se construyen relaciones sólidas y duraderas. Si pensamos en posibles escenarios en los que su lealtad podría haber sido puesta a prueba, podríamos imaginar situaciones donde un proyecto exitoso de uno podría haber generado celos o inseguridades en el otro, o viceversa. O quizás, la necesidad de un descanso o una pausa en sus carreras para enfocarse en su vida personal. ¿Cómo habrían manejado esas situaciones? La lealtad en el contexto de la fama no es solo sobre no engañar a tu pareja. Es también sobre ser leal a tu marca personal, a tus valores, a las personas que te apoyan desde el principio. ¿Han sido leales a esos aspectos? ¿Han mantenido la integridad en sus carreras y en sus vidas personales? Y volviendo a la pregunta central, ¿Serine y Atai superarán la lealtad? Si interpretamos superarán como demostrarán ser más fuertes que las pruebas de la lealtad, entonces la respuesta dependerá de las acciones y decisiones que tomen, tanto individual como colectivamente, si es que han compartido un camino. Recordemos que la información que tenemos es, en su mayoría, pública y a menudo filtrada o interpretada. No tenemos acceso directo a sus sentimientos más profundos ni a la dinámica real de sus relaciones. Sin embargo, lo que sí podemos observar es cómo manejan la adversidad, cómo se presentan ante el público y cómo parecen priorizar su bienestar y sus carreras. Si han tenido una relación, el hecho de que ambos continúen siendo figuras prominentes y respetadas en la industria sugiere una cierta estabilidad, o al menos una capacidad para manejar la presión sin que esto destruya sus carreras. Eso en sí mismo podría ser un indicio de una lealtad subyacente, ya sea romántica, profesional o de amistad. Para mí, la verdadera prueba de lealtad en este contexto radica en la autenticidad. Son auténticos en sus relaciones, en sus elecciones, en su forma de ser. La autenticidad, combinada con la lealtad, crea un vínculo irrompible. Si ellos han logrado eso, entonces sí, pueden superar cualquier cosa que la vida les ponga por delante. En conclusión, la lealtad es un concepto multifacético, especialmente en el mundo de las celebridades. Para Serine y Sarikaya y Atai Ulusoy, navegar por el amor, la fama y las expectativas públicas presenta desafíos únicos. Hemos analizado cómo la presión mediática, las tentaciones y el crecimiento personal pueden poner a prueba su lealtad, tanto en sus relaciones como en su trayectoria profesional. La clave parece estar en la autenticidad, el compromiso y el apoyo mutuo. Si han cultivado estos valores, entonces la respuesta a si superarán la lealtad es un rotundo sí, porque la lealtad, cuando es genuina, es una fuerza poderosa que todo lo vence. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar este tema tan fascinante con ustedes. Hemos reflexionado sobre la lealtad en el ojo público y cómo figuras como Serine y Atai podrían estar lidiando con estas presiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa la lealtad para ustedes en el contexto de las relaciones de celebridades? ¿Creen que Serine y Atai han demostrado ser leales en sus vidas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su apoyo incondicional.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.